para hacerle zoom abajo, el menos y el Ok. más. Ahí a la Ajá. izquierda del signo negativo hay como una Oh, pantallita. sí, sí, ya lo vi. Ahí. Ahí está. Y ahí nos ve. No los veo. Ah, no, se cerró toda No, la pantalla. Oh, pensé que sí iba a funcionar. se cerró. A ver, entonces, ¿cómo le podemos hacer? Mm, ya Bajarle sé. aquí. No, si pone el mouse ahí donde están las diapositivas al lado izquierdo, pone el mouse en la orillita derecha, ahí. Aquí. No, no, arriba, donde están las diapositivas así en fila. Ok. Pone el Ahí mouse está. en la orilla derecha de ahí. Aquí. Ahí no, en la orillita de ahí y el mouse va a cambiar de forma, un poquito más a la derecha, Aquí. en la pura pared, en la pura esquinita, donde está la línea, un poquito más a la derecha. Aquí. Ajá, ahí. Y le va a aparecer la opción para picarle y hacerlo así como. Ahí No lo está, veo. ahí salió, ahí. Ahí le pica, clic y arrastra el mouse para allá, ¿Para dónde? hacia allá, hacia la orilla izquierda. No, me salió formato y ah, Pues bueno, ahí no hay tanto problema. a ver, entonces los hago más chicos ustedes y le doy un poco más de zoom acá. ¿Ahí se ve bien o no? Sí, ¿Sí? Si no, lo que pues, podemos hacer, pues no los veo. pues sí, de todos modos, si hablamos, pues a escuchar, así que A ver, yo creo que sí está mejor si ahí no está nos bien. ve. Pues igual y si no nos ve, Ahí yo está. no me agüito. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, no, Bueno, pues cuando para veamos las como imágenes, imágenes, ajá, ajá. yo creo que ahí sí, pues puedo acercarlo un poquito más, pero no más para eso. bueno, ok, mire, entonces déjame, como decía el Jorge, pues ni modo, no los veo. Pues Confío en sí, ustedes. sí, no, pues somos Ok, 4. entonces de los objetivos serían reconocer las siguientes patologías. Por ejemplo, al hacer la serie esófago gastrodenal, podemos explorar el mecanismo de la deglución o podemos hacer nomás un esófagograma, caso que les interese nomás valorar el esófago, o podemos hacer la serie gastrodenal completa, que es esófago, estómago, duodeno, y lo podemos seguir con un tránsito intestinal. El colon por enema, pues se prepara el paciente con laxantes o enemas una noche previa al estudio y se toma una placa simple de abdomen el día del estudio. Si el colon está limpio, se procede a administrar el material de contraste. Si no, pues se vuelve a laxar hasta que esté limpio. Vamos a hablar de la hernia yatal, sus complicaciones, la esofagitis por reflujo, divertículos, el carcinoma de esófago, y una de las indicaciones para hacer el esofagograma o bien la serie sería la dispepsia. Vamos a hablar de úlcera gástrica, poder diferenciar una úlcera benigna de una maligna. Esto es en colon. Vamos a hablar de los divertículos y sus complicaciones, que es la diverticulitis, apendicitis aguda, ya vimos, y vamos a ver algo de enfermedad inflamatoria intestinal y por último algo de colon, sobre todo divertículos y cáncer de colon. ¿Alcanzan a ver todas las imágenes bien? Bueno, ¿este estudio qué sería? El primero de arriba. ¿Ya, ya lo ven? Sí, Ahí. Bueno, este es un niño en el cual fue prematuro. Entonces, en los niños que tienen hipoxia neonatal van a tener trastornos del mecanismo de la eglución, ya sea que tengan reflujo gastroesofágico o, como en este caso,
Aquí está lo que es la mamila del biberón. Aquí pasa el contraste a la orofaringe y acá sería hipofaringe. Entonces, si no se cierra bien aquí la orofaringe, entonces hay paso del contraste a la nasofaringe y el material de contraste sale por las fosas nasales. Eso se llama reflujo nasovelopalatino. ¿Sí? Doctor, nomás que no se ve su mouse. Si ahí abajito, a la izquierda, hay como un lápiz. Si le pica ahí. ¿Qué le pongo? ¿Color de pluma o color láser? Láser. Láser, ok. Y luego, azul o rojo. Pues rojo. Ahí está. No sé si... Uy, No se ve. ¿no se ve? Marcador de resaltador, a ver. Puntero láser, a ver. Ajá, Ahí está. ya lo vemos, ya lo vemos. Ok. Entonces, mire, esta es la mamila, el chupón, y aquí está pasando el material de contraste, ¿sí? Y la lengua lo empuja hacia atrás a la nasofaringe. Entonces, como les mencionaba, si el niño tiene retraso psicomotor o hipoxia neonatal, entonces va a tener trastorno del mecanismo de deglución. Pasa algo hacia el esófago cervical, hacia acá, hacia el esófago torácica, y como no se cierra bien aquí la faringe, hay reflujo del contraste hacia la cavidad nasal. Entonces, esto es un reflujo nasovelopalatino en los niños que tienen cierta hipoxia neonatal, ¿sí? También esto se puede ver en pacientes que tengan antecedente vascular cerebral, o sea, que tengan daño cerebral por trauma. Entonces también tienen trastorno del mecanismo de la deglución, no se cierra aquí y tienen reflujo nasovelopalatino. ¿Este estudio qué sería? No, es una serie, es parte de una serie esófago-gastrodenal. Todo esto es contraste en el fondo gástrico. Esto sería parte del antro, ¿sí? Y esto aquí vemos aire. Y si vemos aquí, hay exactamente donde está el punto del láser, hay un acúmulo del contraste. Y estos son pliegues que confluyen hacia ese acúmulo de contraste. Entonces, esto sería una úlcera gástrica vista de perfil, digo, de frente, perdón. Entonces, sería, ajá. No, la serie de esófago astronal no tiene nada que ver ni con tomografía, ni con ultrasonido, ni con resonancia. Es un estudio que se hace con rayos X, con un fluoroscópico, con fluoroscopía, que es como lo estás viendo en una pantalla como si fuera tiempo real, y necesitamos el contraste, que es vario. En caso que sospeches que el paciente está perforado o está obstruido, entonces se da un material de contraste hidrosoluble, yodado, el que tengas a la mano. Entonces, esto, como les mencionaba, es una úlcera vista de frente. Y estos son pliegues que confluyen al acúmulo que sería el nicho ulceroso. Esta es una serie esófago-gastrodenal. Esto sí es una tomografía. Y fíjense, esto es el estómago con contraste y todo esto es una tumoración, todo esto del estómago y que tiene un acúmulo del contraste. Entonces, esto es un carcinoma ulcerado. Esto es lo que se conoce como menisco de Karman, que es una úlcera en una masa, ¿sí? Esto de acá es un tránsito intestinal y vean cómo están totalmente deformado el patrón mucoso, hay adelgazamiento de las asas, ¿sí? Y vemos signo de la cuerda, con pérdida del patrón mucoso, con disminución del calibre, y esto se puede ver en pacientes con gran afectación de todo el intestino, como sería el linfoma. Esto es parte de un colon por enema, y no sé si alcanza a ver múltiples bolitas redonditas, que estos son los divertículos, ¿sí? Todos estos son divertículos, estos se pueden complicar, se pueden perforar y producir un absceso ahí, a ese nivel, o bien si ahí es grande, hay salida de material de materia fecal y producir una peritonitis fecal.
Y por último, este estudio es un colon virtual. Se prepara el paciente 2 días con dieta blanda y con laxantes, y lo único que se hace es meter aire a través de una sonda por el recto y se llena todo el colon de aire y podemos ir viendo todos los segmentos del colon, y cuando hay divertículos vamos a ver aquí, así como esto, como 2 hoyitos que serían estos de aquí, esos serían los divertículos. Haz de cuenta que aquí está el hoyito que es este, y hacia afuera, hacia la pared, está la bolsita esa que es el divertículo. ¿Sí les quedó claro? Los divertículos van a ser como sacos para el material de contraste. De hecho, los divertículos son pequeñas aculaciones de la mucosa hacia la pared, y como les mencionaba, se puede infectar y romper. Entonces, este es un colon por enema, un tránsito intestinal, esto es serie gastroduodenal, y esto es tomografía, y esto es también por tomografía, se llama enterotac o colon virtual. Entonces, como el mecanismo de la deglución es importante, como les mencionaba, en los niños que tienen hipoxia neonatal o en pacientes adultos que han tenido traumatismos craneoencefálicos. Entonces, vamos a explorar lo que es las valéculas, que son estas. Esto es a nivel de epiglotix. Vamos a ver los recesos piriformes, ¿sí? Y en caso de que aquí está el cartílago cricoideo, digo, a nivel del hueso dioides, cuando no se cierra bien esto, entonces puede pasar el material de contraste a la tráquea, sin ser una fístula, nomás por tener alteraciones del mecanismo de la deglución. ¿Sí saben cuánto mide el esófago? De largo, más o menos, aproximadamente. Más o menos 25 centímetros promedio. Y vamos a ver que el esófago tiene unas estenosis anatómicas. La primera estenosis anatómica es la compresión del botón aórtico. ¿Sí lo ven aquí? La segunda compresión es la aurícula izquierda, y a veces puede tener aquí alguna compresión del esfínter esofágico inferior por el diafragma. Entonces, el esófago, pues exploramos, cuando hacemos el mecanismo de deglución, exploramos el esófago cervical, luego el esófago torácico, y aquí el esófago distal a nivel de la entrada al estómago, hay la unión esófago-gástrica, que sería el caries, para buscar si hay o no una hernia hiatal, ¿sí? Normalmente el esófago tiene ondas primarias y secundarias. Cuando vemos ondas terciarias, se conoce como terciarismo, y ahorita vamos a ver, se ve como un espasmo difuso. Entonces, como parte de la serie gastrodenal, hay que explorar también el estómago. Todo esto es material de contraste. En el estómago, aquí está el fondo, el cuerpo, el antro y su estenosis anatómica o estrechez, que sería el esfínter pilórico, y luego ya vemos el duodeno. El tránsito intestinal, fíjense cómo se ve aquí el estómago normal, luego todas las asas de delgado, sobre todo esto que es duodeno, esto ya sería yeyuno, y acá ya vemos el ilio, y aquí sería la válvula ileocecal, y esto ya pasa al colon. Entonces, normalmente a las 3-4 horas debe tener el que se le da por vía oral, el contraste debe estar ya en colon, y podemos ver el calibre del intestino, que no debe ser más de 3 centímetros, el grosor de los pliegues normales y el patrón mucoso conservado, a diferencia del tránsito intestinal que vimos hace rato. ¿Ven? El colon por enema igual, se prepara el paciente, esto es parte del recto sigmoide. La mayoría de los tumores de colon están a 15 centímetros del margen anal, entonces no hay dedo posible que los toque. Entonces, la mayoría no son diagnosticados por tacto rectal, sino por estudios de imagen. Entonces, esto sería el recto sigmoides, y siempre se acoda y hace una curvatura. Entonces ahorita vamos a ver, hay que tomar una proyección lateral para desdoblar esto, porque muchas veces puede haber un carcinoma oculto aquí. Luego va pasando el contraste, esta es la unión del recto sigmoides con el descendente, y esto sería el ángulo esplénico
el transverso, el ángulo hepático y el colon ascendente. Este es con vario solo, y cuando usamos vario y aire, es el colon con doble contraste. Cuando usamos doble contraste es para ver, sobre todo, las indicaciones para descartar que no haya pólipos. Y aquí ya vemos con doble contraste, cualquier lesión se puede diagnosticar fácilmente con el doble contraste, cualquier lesión de la mucosa. Entonces, estos serían los estudios, el mecanismo de la eglución que hay que explorar para ver si no hay reflujo nasovelopalatino o mal cierre del cartílago cricoideo y pasa a la tráquea. Aquí vemos el estómago normal, la arcada duodenal, el bulbo. Puede ser positivo o negativo, el estómago, otra vez el bulbo. Y aquí vemos el esófago normal con sus indentaciones normales. Entonces, ¿cuándo hay que hacer endoscopía y cuándo hay que hacer una serie esófago-gastrodenal? Bueno, sobre todo si el paciente tiene sangrado de tubo digestivo, es superior la endoscopía, ¿sí? También es superior para enfermedades de la mucosa, ¿sí? Cuando son a nivel superficial. Y la gran ventaja es que se puede tomar una biopsia, se llega al diagnóstico y se da el tratamiento adecuado. ¿Cuándo vamos a hacer una serie gastrodenal? Cuando sospechemos alteraciones de la motilidad o bien las alteraciones funcionales, cuando sospechamos que haya reflujo, ¿sí? Lesiones mucosas, por ejemplo, pequeñas ulceraciones, variantes anatómicas como malposición, malrotación o vólvulos, pacientes que han hecho una cirugía bariátrica, que están operados de banda gástrica, y por último, en sospecha de fístula, aquí hay que dar material de contraste hidrosoluble, no hay que dar bario, ¿sí? ¿Está claro? Doctor, y si no se sabe si es una mucosa superficial o una lesión submucosa, ¿por cuál método te tienes que ir con la serie, ubicarla y ya posteriormente llegar al diagnóstico en base a una endoscopía, pero ya guiada sobre esa imagen. ¿Sí? Entonces, sí. resumiendo, estos serían las indicaciones de la serie gastrodenal: trastornos de la motilidad, sospecha de patología inflamatoria, sobre todo esofagitis, hernia de tal, patología congénita, como vamos a ver, sospecha de cáncer y el control postquirúrgico, sobre todo los pacientes operados por cirugía bariátrica. Entonces, aquí ya se ve un poco mejor, ¿no? Aquí está el chupón, la mamila, aquí está deglutiendo el vario y pasa bien, pero fíjense aquí cómo hay una salida. Aquí estaría la nariz a través de las fosas nasales, aquí está el maxilar, aquí está dentro de la boca el chupón y aquí está pasando. Y al no cerrarse bien la faringe, entonces hay salida del material de contraste por narinas. Entonces sería un reflujo nasovelopalatino. Miren, ¿qué sería esto? Pero que, fíjate, Atresia. es una atresia. Aquí está, le están dando a través de una sondita y termina en un fondo de saco ciego. Pero como vemos aquí, vemos gas en el estómago, entonces esta es una atresia con una fístula porque hay aire. Acuérdense que cuando es atresia pura y no tiene fístula, el abdomen se ve sin gas, ¿sí? Y normalmente al llorar deglute y traga aire, entonces es normal que en el nacimiento veamos gas. Entonces este paciente tenía una atresia esofágica, se operó y siempre queda una área de disminución del calibre. Aquí lo estamos viendo. Entonces, acuérdense que todas las estenosis de tubo digestivo a la larga se van a asociar a un cáncer, ¿sí? Por ejemplo, el Barrett, ¿qué es? Es una esofagitis por reflujo de larga evolución que produce una metaplasia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tipo de epitelio es el esófago? A ver,
Perfecto. ¿Y el estómago? Es un Es epitelio estratificado. cilíndrico. No, Cilíndrico. cilíndrico. Entonces, el epitelio plano estratificado, no queratinizado, no está preparado para recibir el contenido ácido del estómago. Entonces lo quema y eso hace que se haga una metaplasia, una lesión premaligna, y eso es lo que es el Barrett. ¿Sí? Entonces, son los tipos de fístula que hay. Por ejemplo, aquí es una atresia sin fístula, que es el 8%. Aquí es una atresia con fístula del extremo distal. Esto es lo que se conoce como una fístula en H. Aquí es una atresia con una fístula proximal, y aquí los dos segmentos atrésicos están comunicados. Entonces, aquí está, esto es negativo, es el negativo. Entonces, aquí está el esófago y acá está el estómago, ya pasó el contraste esto, pero aquí hay una comunicación en H hacia la tráquea, que vendría siendo esto, ¿sí? Es el 4%. Entonces, en los niños, si se acuerdan, una neumonía de repetición puede ser secundaria a reflujo gastroesofágico. Entonces, el reflujo en los niños puede ser por mala técnica o porque tengan acá una patología que se conoce como hipertrofia pilórica congénita, en el cual al no poder pasar el contraste del estómago al duodeno, pues se regresa a través del esófago y por eso produce el reflujo. Los grados de reflujo aquí están. El más importante son estos, el 3 y el 4, ¿sí? Ya en el 5 puede haber broncoaspiración. Curiosamente, cuando uno explora el reflujo, puede ser espontáneo a los cambios de posición, y si no, hay que darle, se conoce como la maniobra del sifón. Se cambia, se piden dos biberones, uno se da con bario y el otro con solución salina, té o cualquier líquido que no sea bario. Entonces, una vez que ya está lleno el estómago, se cambia el biberón por la solución, y al bajar la solución hace que se abra el cardias y hay reflujo. Entonces, ese reflujo es espontáneo. Uno lo busca con la maniobra de Valsalva, y muchas veces puede ser que 10, 15 minutos de terminado el estudio aparece reflujo. Entonces, estos son los niños que mueren, que le llaman muerte de cuna, que les dan de comer, se duerme el bebé y lo acuestan, y de repente tiene el reflujo y hace una maniobra vagal y cae en paro. Entonces, una vez que hace el estudio con el material de contraste, hay que decirle a la señora que lo voltee boca abajo para que no, si tiene reflujo tardío, que no broncoaspire. De las patologías congénitas, esto se conoce como hipertrofia del píloro. ¿Qué es? Pues es una estenosis a nivel del antro. O sea, el canal pilórico está muy estrecho y no hay paso del contraste hacia duodeno, y si pasa escasamente. Entonces, ¿cómo van a debutar clínicamente? Con reflujo, ¿sí? Entonces, aquí está un estudio, aquí está deglutiendo. Aparte de tener una estenosis hipertrófica del píloro, que es esto, también tiene un reflujo nasovelopalatino. Entonces, este es el signo de la cuerda o del doble canal que se ve aquí. Entonces, todo eso es un estómago distendido, y aquí esto es el píloro, y vean que pasa muy escaso hacia el duodeno. Entonces, y esto es reflujo, aquí ya no está tomando el bario. Esto se puede diagnosticar también por ultrasonido. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospecha una hipertrofia del píloro? Le damos agua, líquido, y el líquido distiende el estómago, y a través de este líquido, ¿sí? Podemos ver esto, que equivaldría a lo que vimos aquí, que sería esto, ¿sí? Eso sería, y esto de aquí es el músculo hipertrófico, ¿sí? Que reduce la luz del canal. Aquí están las dimensiones. Aquí sería el músculo hipertrófico,
y aquí está la dimensión. Esto no debe ser mayor de, por aquí viene, no debe ser mayor de la longitud del canal, no debe ser mayor de 15, el grosor del músculo no debe ser mayor de 3 y el diámetro transverso no debe ser mayor de 7. Entonces aquí está otro, mira, aquí está el diámetro transverso son 18, el grosor del músculo son 5 y el diámetro transverso son 13. Entonces esto sería hígado y todo esto es el músculo hipertrófico y esto sería la luz del Esas pino. medidas las da automática la computadora. No, tú las mides, tú mides la longitud de aquí, todo esto sería el canal, esto debe ser menos de 15, esto es el grosor del músculo, debe ser menos de 3 y todo esto debe ser menos de 7, todo esto. Ajá. Sí. Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cuáles serían las ventajas del ultrasonido? Uno, que no se radia, lo malo es que es dependiente del operador, lo puede hacer varias veces. Hay que llenar bien, con líquido el estómago para poder ver esto, ¿sí? Si no le metes líquido, pues va a estar difícil que lo valores. Y la otra es que muchas veces se prefiere el hacer esófago gastrodenal porque pueden tener mal rotaciones, ¿sí? O pueden tener más adelante del duodeno, pueden tener alguna banda, ¿sí? Entonces, depende de los pediatras. Los pediatras antiguos piden serie, los pediatras jóvenes piden ultrasonido. Entonces, cualquiera de las dos se pueden complementar. De hecho, mire, no sé si venga uno aquí. Bueno, por ahí hay uno donde se complementa la serie y se hace el diagnóstico también con el ultrasonido. Entonces, ¿cuáles serían los signos radiológicos que hay que valorar en el esófago? El desplazamiento de la unión esófago-gástrica por arriba del diafragma en los casos de hernias, las irregularidades del contorno, ya sea por esofagitis, las fugas de material de contraste en casos de que un divertículo perforado, áreas de estenosis que no son las normales, un esófago dilatado en la calasia, trastornos de la motilidad como el presbiesófago, el esófago del viejo, que es ondas terciarias. Cualquier defecto de llenado puede ser desde que tenga una estenosis y que se haya quedado un pedazo ahí de comida, o bien que tenga un cáncer. Y desplazamientos extrínsecos por cardiomegalia o por tumores en el mediastino. Entonces, hay que explorar el esófago, todo el esófago cervical, todo el esófago torácico, hasta la unión esófago-gástrica. Lo podemos hacer con vario o con doble contraste, como en este caso se hace en decúbito supino y en decúbito prono. Las causas de esofagitis, la más común aquí en nuestro medio es por cándida y la otra es por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, estas serían las dos causas más comunes de esofagitis, por reflujo y por cándida en pacientes inmunocomprometidos. Hay otras como por herpes, con citomegalovirus, pero generalmente se ve en pacientes inmunocomprometidos. Y fíjense cómo se ve este esófago, a ver cómo lo ven ustedes. Como con estenosis. ¿No les llama la atención el aspecto así como, miren, como si estuviera deshilachado, despeluchado, así? Miren. Estas son pequeñas úlceras submucosas. Aquí se ven otras chiquitas, ¿sí? Entonces, esto es una esofagitis, aquí tiene otro, miren, esófago, ¿sí? Eso sería una esofagitis y este paciente tenía un CA, le dieron quimio y se inmunocomprometió con una cándida. Si vieron los divertículos, a ver cuál es el de Senker. Yo falté. ¿Cuál es el divertículo de Senker y cuál es el divertículo? ¿Mm? Bueno, hay dos tipos de divertículos, de pulsión y los de tracción.
Los de pulsión generalmente son secundarios a una alteración motora y los de tracción son secundarios a un proceso inflamatorio adyacente, un ganglio por una TV o por cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces los divertículos los vamos a ver como como una saliente de la pared, como una bolsita. Esto sería un divertículo epifrénico y el de Zenker es el divertículo cervical posterior, que sería este. ¿Sí? Aquí está en una P y acá está en una lateral, cervical posterior. Siempre el divertículo va a ver hacia la columna. Entonces, el divertículo de Zenker es secundario a un espasmo esofágico o bien incoordinación del esfínter esofágico superior. Se localiza por arriba del cricofaringio. En la proyección AP es medial y en la lateral es posterior. Ahora, la sintomatología puede ser disfagia y las complicaciones es que se queden restos de comida, se infecte y se perfore. El tratamiento es por cirugía. Entonces, este sería el divertículo de Zenker. Mira, siempre va a estar pegado a la columna, ¿sí? En la proyección lateral. Aquí está. ¿Y ese no se siente al momento de pasar comida? Pues si es grande, sí, te va a dar disfagia. Te va a dar dolor primero al paso de sólidos y después cuando esto se estenosa, se inflama al paso de líquidos. Entonces, recuerde, el Zenker es posterior y es secundario, es un divertículo de pulsión por un trastorno de motilidad. Ahora, los divertículos de tracción se van a ver en el esófago medio y son secundarios a un proceso inflamatorio, ya sea por un ganglio infartado, por una TV o por cualquier otro proceso. Y este sería un divertículo de tracción. Es muy diferente al de Zenker. Hay otro tipo de divertículos que se llaman intramurales. Esos son frecuentes cuando hay reflujo y se asocian a hernia hiatal hasta un 40%. ¿Sí? También se puede ver cuando hay estenosis, cuando el paciente es diabético, cuando hay alta ingesta de alcohol y generalmente son secundarios también a una esofagitis crónica. Igual, acuérdense, los divertículos siempre van a condicionar disfagia. Son estos pequeños, no sé si los alcanzan a ver aquí. ¿Sí? Aquí hay otros, estos chiquititos. Aquí hay, ven. ¿Sí los ven? Todos esos son divertículos. Son divertículos intramurales. ¿Y esos de qué son? ¿De tracción? Por reflujo, por esofagitis, por reflujo, por pacientes diabéticos. Bueno, ¿sí vieron hernia hiatal? Bueno, Sí, sí lo vimos. ¿vieron hernia hiatal? ¿Cuántos tipos de hernia hiatal hay? Bueno, ¿no fueron a esa clase o sí? Son tres. Son tres. Uno es la hernia hiatal deslizante. Una. La otra es la paraesofágica y la tercera es la mixta. ¿Sí? Ahora, en la hernia hiatal deslizante, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Exacto, mira. Esto, esto es, esto sería el diafragma. Y la unión esofágica normalmente está por debajo del diafragma. Esto se asocia a hernia hiatal, es el anillo de Chasky que le llaman, no sé si se lo mencionaron. Ahora, cuando este anillo es menor de 5 milímetros, da sintomatología, o sea, da disfagia. Entonces, como dice aquí, el anillo esofágico debe estar 9 milímetros por arriba del hiato y no debe haber más de 3 pliegues gástricos por arriba del hiato. Esos serían datos radiológicos de una hernia. Entonces, la hernia hiatal
¿sí? ¿Qué condiciona? Reflujo, ¿sí? ¿El reflujo qué condiciona? Esofagitis. Si la esofagitis es de larga evolución, condiciona ulceración y esta va a curar con fibrosis, ¿sí? Y al final queda un área de estenosis, que sería una enfermedad de Barrett. Entonces, ahora, la endoscopía es mejor para la detección de la metaplasia, o sea, el Barrett, y ahí toman biopsia y llegan al diagnóstico anatomopatológico, pero el esofagograma demuestra reflujo a veces en 20-30% de los casos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen con endoscopía? A veces, pues miden el pH intraesofágico y pueden hacer manometría, ¿sí? Entonces, la hernia yatal, siempre la unión esófago-gástrica va a estar por arriba del diafragma, ¿sí? Esto sería el esófago, este es el esfínter del cardias y aquí aquí hay 1, 2, 3 pliegues por arriba del diafragma. Esto sería el diafragma, ¿sí? Y al haber reflujo, pues condiciona edema, inflamación de la mucosa. Entonces, miren, ¿esto qué sería? Esto que está aquí, igual, el diafragma. Y fíjense todo lo que está por arriba del diafragma. Todo el fondo está por arriba. Esto sería la unión esófago-gástrica. Pero si se fijan, miren, ya tiene cambios crónicos de una esofagitis con un área de estenosis ahí. Esto sería el diafragma. Todo esto es la hernia. Ahí están. Dice que no debe haber 3 pliegues. Miren, 1, 2, 3. Y aquí está 4 y este 5 grueso. Y esto es ya reflujo. Y aquí, miren, ya empieza a haber pequeñas ulceraciones. Entonces, la hernia yatal se complica con reflujo, el reflujo con esofagitis, ulceración, sangrado, cicatrización. ¿Sí? Entonces, la hernia por deslizamiento, ¿qué es lo que vamos a ver? La unión esófago-gástrica se sitúa por arriba del diafragma en un 99%. Aquí está el diafragma, ¿sí? Y la unión está por arriba, ¿sí? Aquí está la unión, mira, aquí está el diafragma y todo esto es la hernia. Y aquí está. Ese es el más normal, ¿no? Ahí está. ¿Mande? ¿Ese es el más normal que cuando sucede o...? No, eso es normalmente la unión debe estar por acá abajo. No, pero ese es el que más pasa de las hernias. Sí, es la más común es la por Deslizamiento. deslizamiento. Ajá. ¿Sí? Es que dice normal. La paraesofágica es como 1 a 5%. Es la unión esófago-gástrica está por debajo del diafragma y por un ladito se sale parte del fondo. Esta es la paraesofágica. Ahorita la vamos a ver. Fíjense, el diafragma, todo esto es la hernia. Incluso aquí ya tiene úlceras, ¿no? Esos acúmulos de contraste no es normal. Y todos estos pliegues tan gruesos ya por una esofagitis de larga evolución. Esta es la hernia yatal por deslizamiento. La unión esófago-gástrica se localiza por arriba del diafragma. La mayor complicación es el reflujo. Y curiosamente, cuando tú pones al paciente de pie, se reduce. Y si quieres explorar la hernia, lo pones boca abajo y le dices que puja, y al aumentar la presión intraabdominal, si tiene hernia, se va a hacer más evidente, incluso el reflujo. Esta sería una hernia paraesofágica. Aquí está el diafragma, aquí está la unión y todo esto está por un ladito, se está de la unión esofagástrica. Entonces, en la paraesofágica, la unión esófago-gástrica se localiza en posición normal, o sea, por debajo del diafragma, y una parte del fondo gástrico se hernía a través del hiato en forma lateral, y estas no se reducen de pie y se complican con un vólvulo, o sea, se tuerce parte del estómago. ¿Sí? Bueno, la esofagitis por reflujo, el esofagograma tiene una sensibilidad del 70-90%, hay una alteración de la motilidad, o sea,
Es como el caso que vimos, irregularidades de la mucosa, disminución del calibre, ¿sí? Y lo que produce la esofagitis por reflujo, como les mencioné, es el esófago de Barrett. Entonces, aquí estarían las complicaciones de la hernia. Probablemente sea pregunta de examen esa, ¿eh? Reflujo, la esofagitis, la ulceración, la hemorragia y la estenosis. Y el esófago de Barrett, pues es como aquí dicen, mira, el esófago está presente en un 10% de los pacientes que buscan atención médica por reflujo y se considera un trastorno premaligno. Entonces, cualquier paciente que tenga una hernia hiatal, hay que darle tratamiento para el reflujo para evitar esta lesión premaligna. A ver, ¿quién quiere describir esta? ¿Qué sería esto? ¿Y esto? Para esofágica. Esta es la hernia hiatal y obviamente que tiene su reflujo y aquí ya tiene una zona de estenosis. Esto es un Barrett clásico. Aquí está. Esa es transición del tejido sano al tejido enfermo. ¿Y ahí, doctor, es para esofágica o es por No, es una deslizamiento? hernia hiatal. Ajá, Deslizante. Una hernia deslizante. hiatal deslizante. Sí, la paraesofágica lo que vas a ver es que no va a haber una como tal la hernia hiatal, sino la unión está abajo del diafragma y un ladito del hiato se sale parte del fondo, ¿sí? Únicamente el fondo, pues no el Sí, esófago, en teoría todo eso no normal. debe de tener reflujo porque Ah, no tiene un hiato amplio, sino se sale parte del fondo y aquí se va todo lo que es casi todo el fondo y el reflujo es lo que condiciona el bar. Otro trastorno que podemos valorar en el esófago, en el esofagograma es la esclerodermia, que es una afectación del sistema gastrointestinal. Puede estar afectado el esófago, el duodeno, ¿sí? Y puede tener también alteraciones pulmonares por el reflujo, que crea al final una neumonitis con fibrosis. Puede tener alteraciones musculoesqueléticas, sobre todo calcificaciones en partes blandas y datos de artritis. También puede tener inflamación de tipo un aglomérulo y también alteraciones cardíacas como una miocarditis. Y hasta un 97% desarrollan artropatía y 80% tiene afectación del esófago y por el reflujo o a veces broncoaspiración pueden tener hasta en un 90% afectación pulmonar, como vamos a ver. Miren, todo esto es el esófago dilatado con restos de comida y esto tiene ya secuelas aquí en el pulmón de fibrosis con zonas de consolidación. Tiene unos pequeños quistes ahí, tiene el engrosamiento del intersticio, tiene bronquiectasia ya por tracción, y todo esto es la tráquea y todo esto es un esófago dilatado, lleno de... Eso sería el esclerodermia, que en algunas ocasiones se puede confundir con una calasia, pero la calasia no tiene ninguna otra alteración, ni cardíaca, ni pulmonar, ni renal. Y la calasia lo que es falta de relajación del esfínter esofágico inferior y el signo que se conoce es como cola de ratón, punta de lápiz, ¿sí? Entonces aquí hay una ausencia del plexo de Auerbach y es falta de relajación del esfínter. Todo esto, lo que está por debajo por arriba del estenosis, esto va a ser un esófago dilatado y también tiene riesgo de un carcinoma. ¿Y eso le pasa más a gente grande o ¿Mande? a pacientes más grandes le pasa o también le pueden pasar a... Ahorita lo vamos a ver, termina en punta de lápiz y dilatado. Puede ser primaria por ausencia del plexo mientérico de Auerbach o puede ser secundaria a un carcinoma de la unión esófago-gástrica. Aquí no hay chagas y también se puede ver en caso de diabetes mellitus. Desde aquí viene todo el esófago, aquí se dilata
y miren, termina en punta de lápiz, no pasa, puedes estar 15, 20 minutos con el paciente de pie, lo pones a caminar y no se modifica, no pasa, y si pasa, pasa un hilito. Este es otro esófago dilatado, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Pasa muy poquito al estómago, aquí está, termina en punta de lápiz. ¿Y por qué estaba tan bajo el porcentaje de disfagia, doctor? Si es muy poco lo que pasa. ¿Sí, de disfagia? Sí, dice. Ajá, Sí, dice 25. y porque ya está acá abajo. O Es sea, sí otro caso. pasa, pero muy poco. Oh, esto es un esófago dilatado, ya con igual, como si fuera una esclerodermia, con reflujo y áreas de igual de fibrosis. Entonces, las varices esofágicas, ¿cómo las vamos a ver? Como tortuosas las venas. Las varices las vamos a ver como defectos de llenado dentro de la luz del esófago. Generalmente son secundarias a hipertensión portal. Entonces, se hace un material, se hace el vario como una pasta así como la pasta de dientes, un vario espeso para que se pegue la mucosa y podemos ver estos defectos de llenado de tipo serpeginoso, ¿sí? Que son las varices. Ahora, las varices pues pueden sangrar y producir un sangrado de tubo digestivo y llevar al paciente a una anemia severa y a la muerte. No sé si vieron tumores. Los tumores pueden ser benignos, intraluminales y extraluminales. Dentro de la luz son los pólipos y en la pared son los leiomiomas. Los malignos, el principal es el carcinoma escamoso en un 90% y el adenocarcinoma en un 10%. Ahora, la sintomatología, disfagia, pérdida de peso y si ya está en un estadio avanzado, pues afectación de las estructuras del mediastino. La pérdida de peso es por lo mismo, por la disfagia, que no pueden. Sí, pues no come, pierde peso. Y los tipos pueden ser anular, polipoideo, infiltrativo y ulcerado. Entonces, el carcinoma de esófago tiene pobre pronóstico, 50% tiene enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. La variedad, pues ya los vimos, 90% escamoso y 10 adeno. Y aquí sí hay que hacer tomografía computada porque aparte del diagnóstico podemos hacer el estadiaje y podemos ver si hay también el seguimiento al tratamiento. Por ejemplo, ¿cómo los vamos a ver? Como zonas de estenosis de amplias, con un signo que se llama el signo del hombro, que es la transición del tejido sano al tejido enfermo, el signo de la manzana mordida también, y esto sería la luz con contraste y todo esto es el tumor que crece en la musculatura. Y aquí ya vemos que tiene una metástasis. Entonces, miren, estos son diferentes tipos de tipo estenosante, el signo del hombro, todo esto es el tumor, el área de estenosis, este es otro más grande, ¿sí? Y aquí tenemos otro, incluso acá tienen como si fuera una calasia, pero pues aquí ya vemos cuál es el problema. Doctor, y que podemos ver como a detalle para, no sé, si vemos una radiografía y es una simple estenosis, no irnos luego por el Bueno, cáncer. ahí les voy un tip. Si ven una estenosis, lo primero que tienen que buscar es una hernia hiatal. Si no tiene hernia hiatal, es un cáncer. Cáncer, ok. ¿Sí? Ok. Sí, es cáncer, no hay de otra. Porque el reflujo incluso puede condicionar, no sé si sepan, hasta otitis, ¿eh? Entonces, por eso, cualquier estenosis a cualquier nivel del esófago, si identificamos una hernia hiatal abajo, la primera posibilidad es que sea secundaria al reflujo. Si no tiene hernia, entonces hay que hacer endoscopía porque pues, va a ser un carcinoma. Miren, placa de tórax, ¿qué le ven? PA y AP. Digo, PA y lateral. ¿Está bien?
La burbuja gástrica está en su sitio, aquí. Entonces, ¿se acuerdan cuánto debe medir el mediastino? Sí, está grueso. Entonces, el mediastino no debe medir más de 6 centímetros y esto mide como 10 y aquí hay una masa, una opacidad, no le vamos a poner una opacidad. Y aquí la vemos que está mediastino superior y medio. Si fuera anterior, ¿se acuerdan de las 4T? Timo, tiroides, teratoma y linfoma. Pero está el medio. Entonces, ¿el medio qué viene? Tráquea, esófago y ganglios. ¿Sí? Entonces, aquí debemos sospechar, ya con esto, el mediastino medio, que probablemente tenga un tumor de esófago. Y si le preguntamos que si tiene disfagia, lo más probable es que nos va a decir que sí. Esto es la tráquea y esa es la luz del esófago. Ahí donde está el cursor, todo esto es el tumor. Mira. Toda esta masa es esto. Está todo estenosado el esófago. Y aquí lo ves, mira. Ahí bien. ¿Sí? Y acá ya está el esófago de calibre normal, pero todo esto es el tumor. Esta imagen está calcada de esto. Es un paciente grande, ¿verdad? Pues grande, cincuentón. Ah, pensé que más. No, grande. Pensé que era más. Pero acuérdense de los factores de riesgo de tubo digestivo, ¿cuáles son? Para todos los cánceres de tubo digestivo alto. Tabaquismo y alcohol. Y el otro factor de riesgo son los que toman sosa cáustica con fines suicidas y queda una estenosis. Miren, otro tipo estenosante, otro acá. Y esto es la pseudocalacia, que no es una calacia, sino que es un tumor de la unión esófago-gástrica. Miren. La calacia termina así. Y este no tiene una transición. La calacia no hay signo del hombro. Miren, otro. Y es más grande la estenosis en un cáncer que en una hernia. Sí, porque el cáncer va creciendo muy rápido y generalmente los pacientes que tienen reflujo son de larga evolución. Otro tipo estenosante. Entonces, aquí, ¿qué sería el riesgo? Pues que se perfore, hace una mediastinitis y se muere. Este paciente, mire, aquí tiene... Hasta parece atresia, ¿no? Tiene una metástasis aquí chiquita en el pulmón. Este es el cáncer. Este hígado, aquí está el esófago, la luz, toda la pared gruesa, miren, todo a nivel de la unión esófago-gástrica es una masa. Y aquí ya tiene nodulitos, ¿sí? Metástasis. Pues este es carcinoma estenosante, a nivel de la unión esófago-gástrica. A veces se puede ver así como defectos de llenado. Este es el tipo polipoideo y este es el signo de la manzana mordida. Doctor, ¿ustedes le dan todo el diagnóstico al paciente de sus radiografías o eso se la manda al Describes especialista? la lesión, la describes y al final pones hallazgos sugestivos con neoplasia. Ya no te metes en bronca. Ya. Bueno, ya es todo lo de esófago. Vamos a seguirle con estómago. ¿Qué horas son? 5. 5. Bueno, vamos a seguirle con estómago. ¿Tienen dudas de esófago? Yo no, doctor. ¿No? A ver, nomás oigo a Jorge y a Diego. Rubén, ¿está? Sí, no tengo dudas. No tengo dudas por el momento. ¿Y José Orlando? Sí, aquí estoy. ¿También no tienes dudas? No. Bueno, Mariana, pues no ha llegado. Luego me las va a hacer llegar, si es que tiene. Bueno, entonces vamos a seguir con estómago. ¿Qué les parece? Entonces, en estómago se hace en la producción de Chasky y Hampton. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y con esos jugamos con el bario y con el aire, ¿sí? Para ver lesiones superficiales. ¿Sí? ¿Qué podemos valorar en estómago? La gastritis. Acuérdense que la gastritis generalmente es secundaria a la infección por el Helicobacter pylori y se estima que más de 1 billón en el mundo tienen gastritis. Esta doctora es una doctora del Centro Médico del siglo XXI, Margarita Dehesa,
que encontró que 32 pacientes hispanos estaban asintomáticos. Ella les hizo endoscopía y con biopsia. Y se puede hacer una correlación. ¿Mande? O se refiere a la infección por sí, Helicobacter. O sea, tenían gastritis y encontró el Helicobacter pylori en 32 pacientes de ahí del centro médico del siglo XXI. Y se puede hacer una correlación entre la serie y la tomografía, ¿sí? Muchas veces una gastritis puede simular un cáncer, un linfoma, ¿sí? Pero el grosor de los pliegues, cuando es mayor de estas medidas, entonces sí hay que pensar en un cáncer o un linfoma. Estos son tipos de gastritis con doble contraste. Estas son pequeñas úlceras. Esto producen los medicamentos, los Haines, los antiinflamatorios no esteroideos, producen estas úlceras como en botón de camisa le llaman, ¿sí? Estos son pliegues mucosos gruesos que se pueden ver en una gastritis. Este es un tipo de gastritis de las células parietales, así tipo cilíndrica, así. Y estas son pequeñas úlceras lineales, ¿sí? Esto puede ser por alcohol, puede ser por algunos medicamentos más agresivos. De los pólipos, los hiperplásicos no tienen problema. Estos son los malignos. Los pólipos vellosos se asocian a cáncer en un 40%. Espera unos 15 minutos, ahorita lo hago. Sí, entonces estos pólipos vellosos, cuando son mayores de 3 centímetros, tienen un riesgo de carcinoma en un 40%. ¿Cómo se ven los pólipos? Así como defectitos de llenado redonditos. Aquí está otro, redondito. Aquí está un pólipo. Aquí está otro. Entonces hay que hacer son redonditos homogéneos. Hay que hacer la endoscopía y quitarlos para ver si son hiperplásicos, no hay problema, son inflamatorios, pero si son adenomatosos, aguas. Esos se asocian a cáncer. Bueno, vamos a ver las úlceras. Bueno, la úlcera la podemos ver de frente y de perfil, ¿sí? La gran mayoría de las úlceras son benignas, ¿sí? 95%. Y el otro 5% pues es un adenocarcinoma, ¿sí? Cuando la úlcera se ve de perfil, se va a ver como una saliente de la pared, ¿sí? Y tiene, en la base de la úlcera vemos una línea radiolúcida que se conoce, que es edema, que se conoce como línea de Hampton, collar o montículo. Ahorita lo vamos a ver. La mayoría de las úlceras benignas van a estar a nivel de la curvatura menor en la región. ¿Cómo se llama la región donde se puso? O sea, ¿en qué parte del estómago? O... En el estómago se localizan en una región a nivel de la curvatura menor, el 95% de las úlceras benignas. Sí. Se llama insusura angularis, abusados. Y cuando están en la pared posterior, aguas, esas úlceras pueden ser malignas. La causa más común es la infección por Helicobacter y los antiinflamatorios no esteroideos, los Haines famosos. Entonces, en la curvatura mayor es más probabilidad de maligno. Cuando está en curvatura mayor hay que sospechar malignidad. Entonces, en curvatura menor, 60%, 25 son prepilóricas, 5 posvulvares, y la gran mayoría, como les digo, 95 benignas, 5 solamente malignas. 33% de los pacientes que incluyen los Haines, ¿sí? Tienen infección por Helicobacter pylori en un 60-80%, ¿sí? Entonces, la asociación de los antiinflamatorios no esteroideos y el Helicobacter pylori es la causa de las úlceras en un 60-80%. Ahí les va, de frente se ve como un acúmulo de contraste con confluencia de pliegues, ¿sí? El acúmulo puede ser redondo o puede ser lineal. Entonces, este acúmulo que se ve aquí, ahí está la confluencia de pliegues, aquí está, miren, el acúmulo, ahí está la confluencia de los pliegues y aquí está confluencia de pliegues y ese es de frente. Ahora de perfil,
se ve como una saliente de contraste más allá de la pared. Cuando la línea mide 2 milímetros, se conoce como línea de Hampton. Cuando es mayor y mide 4 milímetros, se conoce como collar. Y cuando mide más de 6, se conoce como montículo. Hagan de cuenta que montaron la úlcera. Esta es la úlcera. O sea, la medida que salga pues Esto del es de estómago hacia curvatura afuera. menor y susura angulares. Este es más grande. Este ya no sería una línea de Hampton. Esto ya es un collar. Y esto es un montículo. Todo esto es puro edema. ¿Sí? Y todo esto es la úlcera. Todos, fíjense, están en curvatura menor a nivel de la incisura angulares. Entonces, la línea de Hampton, 1 milímetro, que parece separar la base de la úlcera de la pared gástrica, corresponde a la visión tangencial de la mucosa gástrica, o sea, vista de perfil. El rodete es edema de mucosa alrededor de la úlcera. La meseta es elevación del tejido por espasmo de las musculares y defecto de represión en la base de la úlcera por la presencia de un coágulo. Y siempre va a haber confluencia de pliegues hacia la úlcera. Todos estos son los signos. Este signo del dedo que apunta se ve más común en las úlceras malignas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, esto sería un divertículo del duodeno, que también, como los divertículos esofágicos, se puede infectar y perforar y complicarse. Ahora, la úlcera gástrica maligna es 5% de las úlceras gástricas, pliegues irregulares, la úlcera dentro del margen del estómago. Entonces, todo esto sería edema y esta es una úlcera irregular ahí. Ahora, los pliegues gástricos es algo muy característico de la úlcera maligna. No llegan al cráter, son irregulares, están amputados. El cráter de la úlcera no se proyecta más allá del lugar esperado. Y este signo del menisco de Karman se conoce como una ulceración en un carcinoma en una masa. Fíjense dónde está esta úlcera. En la curvatura mayor. Eso es mayor. De entrada ya es maligna. Fíjense la rigidez de la pared, ¿sí? Y fíjense, los pliegues no llegan, están amputados, ¿no? Aquí se amputa aquí se amputa Entonces, cualquier úlcera que está en curvatura mayor, de entrada hay que sospechar malignidad. Cualquier úlcera que está aquí en curvatura menor, de entrada hay que sospechar que sea benigna. Miren, esto es una masa, todo esto es la masa, ¿sí? Aquí está la masa, aquí se ve mejor la masa, ¿no? Y dentro de la masa, fíjense que hay un depósito anormal del baño. Esto es un carcinoma y ahí está ulcerado, ¿sí? Un tumor de 57 por 54 dentro de la luz del estómago y que tiene un depósito continuo del BAN, carcinoma. Bueno, pues aquí ya ¿cuáles serían las complicaciones de la úlcera? Pues aquí ya están, ¿sí? Pregunta de examen también. Hemorragia 15-20%, más común en la úlcera duodenal. Y aquí sí la endoscopía es superior a la serie para detectar sangrado. Perforación 5-10% y más común en la úlcera duodenal. Acuérdense que si la úlcera es pequeña y se sella, no va a haber aire en la placa simple de abdomen, ¿sí? Y la otra complicación es la obstrucción en 2%, que produce un estómago distendido y con pobre vaciamiento gástrico. Entonces, una hemorragia puede ser la responsable de la muerte por úlcera, por el sangrado, está en un 25%. Ahora, la perforación es responsable de las 2/3 partes de todas las muertes por úlcera, ¿sí? Y cuando hay obstrucción o edema o cicatrización, que ocurre en el 2% de los pacientes, van a quedar con problema para el vaciamiento gástrico. Normalmente, ¿en qué tanto tiempo debe de cicatrizar una úlcera en condiciones normales? En condiciones normales, ¿cuál sería el tiempo que deberíamos esperar para que ella cicatrice al 100%?
No, ¿Eh? no me acuerdo. No me 6 acuerdo, la semanas. verdad. 6 ¿6 semanas. semanas? 6 semanas. Acuérdense, esto es una placa de tórax y aquí vemos aire libre subdiafragmático por una úlcera péptica perforada. Las causas, acuérdense de las causas de neumoperitoneo, úlcera gástrica y enfermedad diverticular. ¿Qué pasó aquí en este estudio? ¿Está por encima del diafragma o no? Exactamente. Se le dio material de contraste hidrosoluble. Aquí está el bulbo, la arcada y todo se salió. Es una úlcera péptica perforada. Muy bien, Diego. ¿Y este qué tiene? Todo esto es todo esto es el estómago grande, distendido, con floculación del vario. Aquí viene el píloro. Y acá, miren, secuelas de una úlcera. Apenas quedó, pasa poquito. Tiene obstrucción al vaciamiento como secuelas de una úlcera. Y aquí esta úlcera se fistulizó hacia el colédoco, una úlcera duodenal, y por eso vemos contraste en la vía biliar. Está todo deformado el bulbo aquí. Doctor, de las primeras clases nos dijo que no se diera varios si se sospechaba de perforación. No, es hidrosoluble. Sí, das Ajá. hidrosoluble, pero pues en este caso esto fue hidrosoluble, esto no es vario. O sea, Esto ahí sí es ya se vario. sabía que había perforación o... No, ahí sí se sabía, se sospechaba, por eso se le dio hidrosoluble. En estos dos casos no, y por eso se va a la vía biliar. Entonces, ahí lo tienen que operar y limpiar esto. Aquí está, miren, las úlceras disminuyen de tamaño al 50% en 3 semanas, con antibióticos y antiácidos y todo lo que les dan. A las 6 semanas debe haber una cicatrización completa. La úlcera duodenal es de 2 a 3 veces más común que la gástrica. La mayoría son en el búlbulo. Iguales, 80-90% son causadas por el Helicobacter pylori. Y las complicaciones son las mismas: perforación, obstrucción y penetración, como vimos al colédoco o al páncreas, y hemorragia. El bulbo se deforma. Aquí está, no se ve el bulbo como tal, y esta es la úlcera. Y estos son pliegues gruesos ahí por edema. Esta es la úlcera. Normalmente aquí estaría el bulbo y no se observa como tal. Este es otro bulbo deformado, mira, con un aspecto aquí como triangular, y pasa al duodeno. Aquí está otro, secuelas de una úlcera duodenal con adelgazamiento ahí de la columna del vario. Por último, carcinoma gástrico. Los factores de riesgo: la dieta, el tabaquismo, la gastritis, la anemia, los pólipos, cirugía previa de estómago, ¿sí? Tiene una mortalidad alta. Son más comunes a nivel del tercio distal del estómago. Los tipos polipoideo, el infiltrativo se conoce como linitis plástica y da una imagen como bota de esas del vino, bota, esas que llevan a los toros, de esas botas del aspecto. Hay que hacer endoscopía para toma de biopsia y la tomografía para el estadiaje sobre todo y respuesta al tratamiento. Este es una de tipo linitis plástica, donde todo el estómago no distiende a pesar de que uno quiera, le da una sustancia para que produzca gas y distender esto, y pues no se logra distender. Entonces es el tipo de linitis plástica. Esta es la clasificación, sí, no creo que se la aprendan. Puede ser temprano, lesión elevada, superficial y con cráter ulceroso. Lo que sí es importante que cuando se diagnostica está en un estadio avanzado, el 80%. Es muy raro hacer este diagnóstico de cáncer gástrico temprano. Y fíjense la localización, la mayoría, el 60% está sobre curvatura mayor. La sobrevida de 5 años es menos del 20%. Este es el menisco de Karman, igual, todo esto es una lesión, una masa, y aquí vemos la úlcera, que es la masa y la úlcera.
Miren, todo esto es un carcinoma de tipo infiltrante, todo lo que es el cuerpo y el antro, solamente el fondo está respetado. Todo esto es la gran masa. Este es el tipo linitis plástica, el estómago parece una bota esas de cuero donde echan el vino cuando van a los toros, ¿sí? Esta es una gran tumoración de estómago, esto es estómago normal con contraste y todo esto es la tumoración, miren, todo esto era la tumoración y después de darle tratamiento, vean cómo se redujo, ¿sí? De ser toda esta masa de como de 20 centímetros ulcerada, aquí prácticamente queda una lesión residual todavía y tenía sus metástasis ahí. Aquí están el metástasis, todo esto era la lesión ulcerada, sus metástasis ahí. Aquí están las metástasis y aquí está la masa, mire cómo fue disminuyendo y cómo fueron disminuyendo las metástasis también. Este es otro tumor, un engrosamiento de la pared y era un tumor muy vascularizado. Este es un ultrasonido, todo esto es la masa y aquí está todo bien vascularizado, aquí está todo esto es estómago. Este es un carcinoma también, miren, todo esto es la masa, aquí está infiltrando y aquí está toda la lesión. Se está haciendo una biopsia. De intestino delgado, pues se puede hacer en datos de obstrucción, como en este caso son dilatadas las asas, se puede dar a través de una sonda del contraste, o cuando lo permite se puede dar por vía oral y ver el calibre, la morfología, las asas. Y lo más común es la enfermedad intestinal inflamatoria, de esta la enfermedad de Crohn es la que se va a observar con mayor frecuencia en caso de una enfermedad inflamatoria intestinal. El Crohn produce estenosis, el signo esto de la cuerda, fístulas, ulceraciones, ¿sí? Aquí está otro caso, miren cómo está aquí, estómago y duodeno conservados, ya parte del yeyuno ya está afectado y todo lo que es el ilio, miren. Aquí está la válvula iliocecal, también afectada. ¿Sí? Hay disminución aquí tiene unas fístulas ya al colon, pasa. Estos son signos que se ven en la enfermedad de Crohn por tomografía. Se ve este signo que se conoce como el signo del peine, ¿sí? Que son vasos mesentéricos ingurgitados, el engrosamiento de la mucosa, ¿sí? El reforzamiento de esa mucosa. Y vean cómo hay una afectación de todo lo que es el intestino delgado. Incluso aquí la válvula está totalmente afectada. Esto ya es colon, toda parte del colon transverso. ¿Sí? Aquí está la válvula, signo de pérdida del patrón mucoso y todo el colon también está afectado. El Crohn afecta desde la boca hasta el ano. Aquí está este es el signo de la cuerda, ¿no? Como todo el ilio y aquí a nivel de la válvula. Afectaciones de más de 7 centímetros. Igual, pérdida del patrón mucoso, con estenosis, fístulas. Por último, el colon por enema. ¿Cuándo se solicita un colon? Cuando hay cambios en los hábitos intestinales, cuando hay sangrado en las heces, cuando se sospecha obstrucción intestinal, cuando hay dolor abdominal, cuando hay patología inflamatoria, o bien cuando vemos que hay metástasis a hígado y sospechamos el primario en tubo digestivo, que puede ser estómago o colon. Se hace con doble contraste, como les mencionaba, para descartar pólipos. Y así se ven los pólipos. ¿Sí? Acuérdense que los pólipos adenomatosos son los malignos, los hiperplásicos no hay problema. Una de las patologías más comunes es la diverticulosis, que son pequeñas circulaciones de la pared, ¿sí? Estas divertículos se pueden perforar, ¿sí? Entonces, la enfermedad diverticular consiste, un solo divertículo es un prolapso de la mucosa a través de la pared muscular del intestino grueso. Cuando son más de uno, se llama diverticulosis.
Y la enfermedad diverticular incluye todos los casos en que los divertículos causan manifestaciones clínicas como sangrado e inflamación. Y hablamos de diverticulitis cuando se produce una perforación del divertículo, que puede ser simple o complicada, con una perforación libre, con formación de abscesos, peritonitis, fístulas a otros órganos. Entonces, la enfermedad diverticular pasa por 4 etapas: prediverticular, diverticulosis única, masiva, y la diverticulitis que se presenta en un 20%. Aquí sí, el método ideal es la tomografía para diagnosticar una diverticulitis y estadificarla. Entonces, el primer estadio, la mucosa del colon agarra un aspecto aserrado, como los dientes de serrucho. No sé si han visto los dientes de un serrucho o de una sierra, como son así tipo en ese aspecto. Estos son divertículos, ¿sí? Que pueden estar en el descendente, en el ángulo esplénico, ¿sí? En este caso, pues es una diverticulosis masiva, todo el colon, tanto el ascendente, el transverso y el ascendente tienen divertículos. Entonces, cuando estos divertículos se inflaman, en un 25% se presentan. Puede haber inflamación alrededor del colon, de la pared intestinal, puede haber un absceso pericolónico, puede haber peritonitis, puede haber fístula o puede haber una obstrucción. Entonces, por la tomografía vamos a ver los divertículos chiquitos, ¿sí? Y podemos ver cuando se perforan líquido libre, ¿sí? En este caso ya es una diverticulitis complicada. Miren, aquí está la cánula, pasa por el recto y de repente aquí se empieza a fugar. Una fístula colónica. Aquí está la cánula, pasa por el recto y aquí se empieza otra vez a fistulizar, ¿sí? Y aquí pasa la cánula y aquí se empieza a fistulizar hacia la vejiga. Doctor, las fístulas se ven radiopacas, ¿verdad? Cuando tienen contraste, sí, va pasando. Ah, O ok. sea, la diverticulitis se puede complicar a vejiga o a vagina. Y cuando empieza, pones la cánula en el recto y si está fistulizado, le va a salir material de contraste a través de la vagina. Ah, ok, gracias. Esto es muy común, esto les va a dar cuando vayan a presentar el examen final de radiología. El síndrome de colon irritable, ¿sí? Se caracteriza por dolor abdominal que se alivia con la defecación, con presencia de cambios en la frecuencia y consistencia de las evacuaciones. O sea, son múltiples evacuaciones sanguinolentas o líquidas con restos de moco. Y se asocia a alteración en la frecuencia de las evacuaciones, en la forma, con diarrea o estreñimiento, con sensación de evacuación incompleta, con evacuaciones con moco. El paciente se siente muy distendido, puede tener náusea, vómito, o puede estar deprimido o con ansiedad. Entonces, de tener un patrón mucoso normal, el colon, se pierde el patrón austral del colon, sobre todo en el recto sigmoides, y hay disminución del calibre. Esto es muy característico, se conoce como colon nervioso, colitis espástica o colon irritable. Por último, el carcinoma de colon. El carcinoma de colon se presenta de dos maneras. El cáncer del colon derecho normalmente lo vamos a diagnosticar por una masa. En cambio, el cáncer del lado izquierdo lo vamos a diagnosticar porque el paciente se obstruye, ¿sí? Entonces, la mayoría de los cánceres no se detectan por el tacto rectal, ya que están como a 10 a 15 centímetros del margen anal. A veces sí, la colonoscopía con toma de biopsia puede llegar al diagnóstico. El colon por enema es muy buen método de imagen, igual que la tomografía, aquí ya lo estadificamos. El signo de la manzana mordida es un carcinoma de tipo estenosante, ahorita lo vamos a ver. Este es el famoso signo de la manzana mordida. El cáncer de colon es la tercera causa más común de cáncer. El adenocarcinoma es el tipo más frecuente.
Es causa muy frecuente de metástasis hepáticas. Su pico de presentación es entre los 50 y 70 años. Puede haber sangrado oculto en las heces. Hay disminución del calibre de las evacuaciones y se puede presentar como obstrucción intestinal y gran ataque al estado general con pérdida de peso, etc. Entonces, los del lado derecho corresponde al 16% y lo más común es la masa palpable. Los del lado izquierdo casi son el 80%. Y aquí lo más común es la obstrucción. Entonces, hay algunos, es muy común que haya antecedentes familiares de cáncer. Los factores de riesgo es una dieta pobre en fibra y rica en grasas, enfermedad inflamatoria del intestino, el Crohn sobre todo, la historia de pólipos adenomatosos. Hay varios síndromes que se asocian a poliposis y varios tumores, y también los pacientes que tienen colitis ulcerativa crónica inespecífica tienen riesgo de carcinoma. Esta clasificación es muy útil todavía, es la clasificación de Duke, es la que usan todos los clínicos y los cirujanos. Entonces, lo ideal es agarrarlos aquí en estadio A y B. Cuando ya están en estadio C y D, pues ya tienen metástasis a distancia. Este es el famoso signo de la manzana mordida. Es esto. Produce esta imagen y aquí está el tumor y acá estaría la otra tumor y aquí estaría parte de la manzana sin morder. Aquí está, miren, el signo de la manzana mordida, ¿sí? A nivel del ascendente. Entonces aquí esto llega un momento en que se obstruye totalmente y el paciente no evacúa o bien se perfora. Aquí está otro signo de la manzana a nivel del ascendente, pero tiene otro a nivel del esplénico. Entonces muchas veces el carcinoma puede ser sincrónico, tener uno o dos tumores en el mismo colon. Estos sí se pueden detectar con el tacto rectal, pero son muy poco común esta localización. Generalmente están acá, más o menos como a 15 centímetros del margen anal. Este es otro que ya se fistulizó, ¿sí? Se está fistulizando hacia vejiga. Los del lado derecho, por eso le decía, como unas masas, ¿sí? Y esto es el hígado con metástasis de este carcinoma del lado derecho de colon. Acuérdense que la obstrucción de intestino grueso puede ser por un tumor primario, carcinoma de colon, o bien por metástasis a colon. Puede ser de tipo inflamatorio, por una diverticulitis. A veces es muy difícil una zona de estenosis diferenciarla de una diverticulitis de un tumor. Si vemos que hay divertículos antes y después de la zona de estenosis, lo más probable es que sea una diverticulitis, pero muchas veces puede ser que también tenga un tumor. Acuérdense de los vólvulos del sigmoides y del grano de café, produce obstrucción, y también las hernias inguinales producen obstrucción. No sé si tengan preguntas, respuestas o dudas. Doctor, en la enfermedad de Crohn, bueno, más bien, si vemos fistulización en el intestino, ¿qué es lo más probable que sea? Crohn. Ok. Gracias. Okay. Ya no tienen dudas. Pues, bueno, ¿qué sigue? pues ahorita ¿Limón estábamos. o páncreas? Sí, ya me están corriendo. Ajá. Sí, páncreas. Bueno, nos vemos el otro jueves con páncreas, ¿ok? Sí, Ahí me hacen llegar las dudas. sí, claro que sí. Vale, pues, porque ya me